volviendo a cuál es el tratamiento del fascismo hoy en día. A mí sí me da la sensación de que el fascismo no significa nada, de que cuando la inmensa mayoría que está en contra del fascismo desconoce por completo el pensamiento y la obra de la Italia mussoliniana y que es simplemente un insulto frente a otros. Voy a poner un ejemplo histórico. Los bárbaros era un pueblo que invadía otros pueblos. Con los siglos después, decir una barbaridad es como decir algo muy bruto, ¿no? ¿Por qué? Porque se recuerda a aquel pueblo que invadía otros pueblos. Pero ya no se hace una referencia histórica al pueblo de los bárbaros. Pues me temo que con el fascismo en mucho menos tiempo está pasando lo mismo. Y para ti, una persona que sea de extrema derecha, ¿qué sería? Perdona, es que para mí una de extrema derecha, pues uno, como hemos dicho antes, alguien que lleva los postulados de la derecha a lo más extremo. Para mí, un ultraliberal, un anarcocapitalista, para mí eso sí que es alguien de la extrema derecha. Pero es curioso, y porque aquí, claro, entro en conflicto con algunas cuestiones, porque desde, en teoría, que luego pasan otras cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, de los postulados pues, ultraliberales o anarcocapitalistas, que a mí no me gusta el término de anarcocapitalista, evidentemente, como ya he comentado antes. Por la parte que te toca. Claro, efectivamente. Luego sí que hay una cierta tolerancia, al menos, si no una defensa ferviente, pero al menos una tolerancia a una serie de libertades individuales que el fascismo histórico no contemplaba y que de hecho perseguía y que no entra dentro de esos márgenes. Entonces a mí sí que me parece que el fascismo es una cuestión, es una ideología concreta de la cual vienen ciertas familias políticas, porque aunque tenga algunas diferencias, como has comentado, ¿no? Con el nacionalsocialismo, con el franquismo, con el falangismo y demás, sí que hay una familia común, ¿no? Vienen de los mismos postulados. Creo que el fascismo son estas ramas de familia política. El anarcoliberal o el ultraliberal viene de otra familia política y la cuestión aquí, que me parece importante, es que ninguno, ni las ramas fascistas ni las ramas ultraliberales cuestionan la titularidad privada de los medios de producción. Entonces, como esto se considera en muchas ocasiones como algo casi sacro, deriva a que personas que profesan una ideología pues, franquista, por ejemplo, y gente que se considera neoliberal, en muchas ocasiones, por defender ese sacrosanto titularidad privada de los medios de producción, están dispuestos a darse la mano, pese a que muchas otras cuestiones no tengan nada que ver. Y este es el punto aquí, que el hecho de que en última instancia, para defender la propiedad privada de los medios de producción, haya ideologías diferentes o aparentemente diferentes que están dispuestas a ir de la mano, es lo que ha generado, esa conducta por parte de esta ideología es lo que creo que ha generado que al final se le llame fascista a todos. Porque es verdad que fascista tiene ha tenido, a lo mejor ahora quizá menos, ¿no? Pero históricamente ha tenido unas consideraciones bastante negativas pues, por los genocidios que han ido perpetrando, básicamente, esta familia política. Y claro, cuando tú decides, bueno, es que a mí no me importa que esta persona haya estado persiguiendo a gitanos, haya estado persiguiendo a musulmanes, haya estado persiguiendo a negros, haya estado persiguiendo a judíos y matando a la gente en campos de concentración y todas estas cuestiones, porque está defendiendo la titularidad privada de los medios de producción, y eso me parece lo más importante del mundo, hace que te digas, vale, pues a lo mejor, aunque tú no estés en contra de los musulmanes concretamente, si te asocias con esta peña, pues lo mismo igual un poco sí que te parece. A mí me parece un poco cogido por los pelos, sinceramente, el hecho de que lo central en un régimen político y económico sea la titularidad de los medios de comunicación. Economía, ¿no? Al final es el planteamiento económico que se hace. Pero por ejemplo, eso sería contradictorio con una parte del fascismo. El fascismo italiano promovió las corporaciones, promovió la propiedad estatal de un montón de medios de producción. Entonces, sí, porque es un capitalismo reducido. De Estado. Claro. Capitalismo de Estado. Claro. Esa es la crítica que José Antonio Primo de Rivera le hacía al fascismo. Le llamaba un capitalismo retardatario, un capitalismo de Estado. Y me resulta muy curioso también porque en el modelo que se propone desde la Falange, como decíamos, no, creo que no has llegado a responder directamente a si los medios de producción deberían desaparecer o no, pero si es reconocido la figura de una persona que es el empresario, que pone un capital y que por lo tanto debe tener una serie de derechos, eso es al final la titularidad privada de los medios de producción. No, porque no tendría la capacidad de decisión. No, la tendría el sindicato vertical.
no el que ha puesto el dinero. El que ha puesto el dinero recibirá vale. una recompensa justa. ¿Y en el Ahora mismo sindicato? esa recompensa está completamente desmedida. Pues recibirá una recompensa justa. En el sindicato vertical, ¿quiénes Sí. lo componen? Los trabajadores. ¿Y para la persona que ha puesto el capital o no? Sí, también, si Vale, es trabajador. vale. Si es trabajador, si no es trabajador, no. Vale, entonces, si una persona que solamente pone capital, Sí. ¿cómo hace valer sus derechos ahí? Porque si los trabajadores deciden No, es que el no se le único van a dar- derecho que tiene no es de propiedad, sino es a recibir un interés por el dinero que ha prestado. Vale, y si los trabajadores de esta empresa deciden que no le van a dar nada, ¿qué pasa? Pues no se le da. No se le dará, porque no acudirá al préstamo. No acudirán a ese préstamo. De hecho, nosotros el modelo de banca que defendemos, que está muy enlazado con lo que estamos hablando, sería un modelo de banca sindical. Es decir, un modelo de préstamo crediticio generado, digamos, en el propio sector. Pues nosotros Sí, como entendemos... hacían los sindicatos anarquistas. Nosotros defendemos que el crédito no debe ser un negocio, que tiene que ser un servicio público. Entonces, es verdad que la organización de ese servicio público, a lo mejor, incluso en la corporación, en el sindicato, pues hace que, o es necesario para su propio mantenimiento, que se tenga que cobrar un interés, pero el interés tiene que ser el mínimo para que el sistema funcione. Pero en cualquier caso estábamos hablando del fascismo, no sé qué. En realidad yo creo que el fascismo es un mito, y es un mito creado por el antifascismo, ¿vale? Desde la definición que hizo la Comintern y la Unión Soviética de fascismo, es muy difícil entenderse con lo que es el fascismo, porque ellos interpretan que el fascismo es su enemigo y entonces dicen, vamos a definirlo. Y para definirlo, lo que hacen es una definición, digamos, como un insulto. ¿Qué es el fascismo? Es la burguesía terrorista organizada para la defensa del gran capital, bla, bla, bla. Así yo creo que es imposible entenderse. ¿Qué es lo que ha hecho el antifascismo? Y el antifascismo, eso sí que es genérico a las distintas familias de la izquierda. Dice, vamos a generar la visión de un monstruo criminal, asesino, terrorífico, de tal manera que, primero, si nosotros te decimos que tú eres fascista, estás perdido. ¿Por qué? Porque entonces estás asimilado a ese monstruo. Y segundo, eso nos justifica para hacer cualquier cosa. Es decir, en nombre del antifascismo no solamente se miente, se oprime, sino que se asesina, y se asesina a mansalva, ¿no? Entonces, el antifascismo es la gran excusa que han encontrado un montón de movimientos políticos para llevar a cabo sus barbaridades. En este sentido, los anarquistas rusos, como Bolín, por ejemplo, mencionan que es precisamente el término antifascista viene creado por la Unión Soviética para legitimar poder ir de la mano con aquellos a los que antes había estado persiguiendo, como eran los anarquistas, frente a el fascismo. Ahora bien, yo no considero que el fascismo sea un invento de la Unión Soviética tampoco. Sí que considero que la Unión Soviética se beneficia de este antifascismo para legitimarse en sus barbaridades, que también las cometió como toda dictadura, vaya. Pero el fascismo sí que era una ideología concreta y lo sigue siendo a día de hoy. Pero a día de hoy, ¿quiénes son los fascistas? ¿Netanyahu es el fascista? ¿Trump es el fascista? Digamos que es un gobernante... Porque es normalmente al que se llama con fascista, y es ridículo. Viene de la misma familia en algunos casos. Hay muchos posicionamientos que tiene Netanyahu que los toma del fascismo. Pero bueno, no vamos a entrar ahora a discutir sobre el color de la flor, porque si no acabamos. Sí que creo que el fascismo en un momento determinado de la historia existe y es una ideología concreta que está perpetrando una serie de barbaridades, y hay una cosa que es indiscutible, y es que esto es que está promovido por la burguesía. Nos pongamos como nos pongamos. Son los burgueses los que están patrocinando con su propio dinero. Pero si fue justo al revés. Si el fascismo es la nacionalización de las masas proletarias. Si Mussolini era un socialista estaba hablando yo, perdón. Perdón. Fascismo surge como no me reacción... interrumpas, yo no te suelo interrumpir. Suena ese discurso. Surge como reacción al auge del movimiento obrero, principalmente comunista, pero un comunismo mucho más libertario que la Unión Soviética, dicho sea de paso, en Italia. De igual manera, en el Estado español sucede, pues, por ejemplo, como reacción a precisamente el enorme crecimiento que hay en la CNT. Son escuadristas, en última instancia, los que componen el marco de la familia fascista, por así decirlo, ¿no? De ideología fascista en el Estado español, que están fuertemente subvencionados por intereses burgueses para que acaben con los sindicatos autoorganizados de los trabajadores. Y esto es lo que genera que haya tiroteos por parte de falangistas y anarquistas entre sí, que no vamos a decir quién empieza, quién termina, no sé qué tal, porque no nos vamos a estar de acuerdo ni tú ni yo en esto, evidentemente. Pero, evidentemente, hay una autoorganización obrera que está formando sindicatos y que está haciendo un contrapoder a la patronal, y la patronal, AUPA,
a aquellos que están desviando la atención de este tipo de cuestiones. Yo me da la sensación de que aunque te hayas tratado de separar algo de ello, tú bebes del concepto del fascismo que ofreció la Unión Soviética, que es la creación del gran monstruo. Porque además decir que en España la Falange nace para combatir al anarcosindicalismo, vamos a ver, el anarcosindicalismo llevaba muchos años antes funcionando, por cierto, de forma muy violenta también, y la Falange no surge como oposición al anarcosindicalismo. Es más, si hay algo en el nacimiento de la Falange, algo curioso, algo que la mayoría desconoce, es que hay cierto homenaje. O sea, ¿por qué la bandera de Falange es roja y negra? ¿Vale? Pues porque hace un reconocimiento del anarcosindicalismo como fuerza de movilización obrera. Y lo que hace la Falange es entrar en competencia. ¿Vale? Entrar en competencia, pero no para imponer los intereses de ninguna burguesía, ¿vale? Sino al revés, para nacionalizar a las masas proletarias, que era lo que había intentado hacer Benito Mussolini. Aquí Falange lo hace con sus propias características, pero reducir a que Falange nace para combatir al anarcosindicalismo, pues sinceramente yo creo que es un poco cogido por los pelos, o exagerado, o falso. Perdona que os corte, que cambiamos las baterías, ¿vale? Vale. Sí, ¿no? Esta vez no salió tan bien, ¿eh? Vale. Yo ahora te quería preguntar si la Falange rechaza ser fascista, ¿por qué se mantienen símbolos y referencias históricas asociadas al fascismo de esa época? Ah, mira, a nosotros nos da igual ya que nos llamen a Falange la llamen fascista, nos importa ya tres pepinos. Es que consideramos que es una guerra perdida. Hemos perdido mucho tiempo en decir lo que no somos y ya, pues mira, nos dedicamos a decir lo que somos y ya si eso alguien lo califica de extrema derecha, de ultra o de fascista, que hagan exactamente lo que quieran. Otra cosa es si se tiene un debate académico, histórico sobre nuestra ideología y el que quiera hacerlo, digamos, de una forma sosegada, pues tendrá que ver que la propuesta falangista expresada por José Antonio Primo de Rivera, pues difiere en notables cosas del fascismo italiano mussoliniano. Pero como eso es ya prácticamente una discusión erudita, pues no nos empeñamos mucho en tenerla. Respecto de los símbolos, no sé a qué te refieres, supongo que te referirás a nuestros símbolos, el yugo y las flechas, e incluso el brazo en alto, ¿vale? Que nosotros hacemos, y que eso efectivamente ahora es algo extemporáneo, es decir, la gente en política en el siglo XXI no utiliza camisas, no utiliza uniformes, no saluda militarmente, etcétera, etcétera. Y nosotros, que lo hacemos en los actos, digamos, internos y de homenaje, lo hacemos exactamente como algo que nos une, que nos enlaza con nuestros fundadores, pero es algo marginal. Pero insisto, ¿que nos llaman fascistas? Pues mira, que digan lo que quieran. Si, es que desde el inicio de la Falange, cuando su fundador se empeñaba en señalar el carácter genuinamente hispánico y no fascista de la Falange, se popularizó que la Falange era fascista, pues mira, 90 años más tarde, pues que digan lo que quieran. ¿Quieres aportar algo, no? Bueno, poca cosa. Es como antes comentaba lo de los colores de la CNT y de la Falange. Desde la CNT lo que se ha defendido históricamente, desde los sectores anarquistas lo que se ha defendido históricamente es que interesaba hacer una vinculación con el movimiento obrero que estaba en auge en ese momento para canalizar una parte de ese movimiento hacia la Falange, claro. Vale, yo ahora quería tocar el tema de cuál es el mayor riesgo actualmente, el Estado, la extrema derecha o la extrema izquierda. Pues es complicado porque, por ejemplo, el Estado. Yo soy un gran defensor del Estado-Nación y el Estado-Nación está en declive, ¿vale? Ahora hay fuerzas mucho más poderosas por encima de los estados que incluso tienen la capacidad de coerción para obligar a los estados a llevar a cabo políticas en contra de los propios intereses del Estado. Eso hasta hace unas décadas eso no sucedía. El Estado, digamos, era en la cúspide de la pirámide del ejercicio del poder. Sin embargo, el Estado, a día de hoy, es un Estado totalitario en cuestiones que atañen a las libertades más básicas, como por ejemplo, pues no sé, la libertad de expresión. ¿Perdón? El derecho a la protesta. El derecho a la protesta o el derecho a la intimidad. Es decir, esta misma semana se ha aprobado por la Unión Europea el derecho de la Unión Europea y de los Estados a espiar todas las conversaciones en todos los grupos de chat en los que uno participe, no solamente en WhatsApp, sino en todas las
en todas las redes sociales, cosa que hemos de convenir en que ya lo estaban haciendo. Entonces, Obvio, ahora, a mí yo he tenido pinchado el teléfono, de todo. todos sabemos que eso ya se estaba haciendo. Otra cosa es que ahora le quieran encima dar un marchamo de legalidad o hacer un aviso a navegante de decir, oiga, cuidado con lo que usted habla en sus grupos de WhatsApp o sus grupos de Telegram o de Signal, que usted se piensa que Signal no los pillamos, pero sí, también los pillamos. Entonces, lo que te digo, este control, esta capacidad de control que tienen los estados, estados que, como decía antes, en muchas ocasiones están subordinados a empresas multinacionales, esto no lo soñaba ni Hitler ni Stalin, porque la capacidad técnica que hay hoy en día de control de las poblaciones pues supera con mucho lo que pudieran haber soñado Hitler y Stalin. Y esto es un problema más que evidente y gordísimo. Ahora, si es más riesgo la extrema derecha o la extrema izquierda, a mí lo que me parece que es un riesgo es que siga gobernándose los estados occidentales con las políticas actuales. Es decir, esto es lo que a mí me parece un riesgo. El riesgo es que vamos a la proletarización, a la nueva proletarización de las masas, a que las condiciones de vida cada día sean peores, a que haya un grupo más pequeñito de ricos, pero que cada día sean más ricos y que el resto estemos cada día más empobrecidos. A mí eso es lo que realmente me parece un riesgo. Lo de las alertas antifascistas, alertas anticomunistas y no sé qué, pues me parece un poco de sucedáneo para engañar a la gente, porque realmente el problema es lo que tenemos en la potencia y en la vigencia de un régimen como el actual, que es incapaz de garantizar el sustento mínimo, la vivienda, por ejemplo. Yo estoy bastante de acuerdo. Sí que precisaría que, porque me gusta la pregunta y creo que te deja una parte ahí, ¿no? Y es que creo que es realmente el mayor peligro que tenemos ahora mismo en nuestras sociedades no es en sí el Estado en abstracto, ni la extrema derecha en abstracto, ni la extrema izquierda en abstracto. Creo que el principal problema que tenemos es la burguesía. Voy a insistir con esto, soy muy pesado con esto. Es la titularidad privada de los medios de producción, que es lo que genera que haya un superávit en determinadas manos, más allá de lo que se necesita para pues, la gestión del día a día o para tener una cierta igualdad, ¿no? con los vecinos. Lo que propicia que sean estas grandes corporaciones en última instancia las que hayan ido acumulando capital, que es una de las características del capitalismo, ¿no? La acumulación del capital, y son las que en última instancia deciden sobre estas entidades transnacionales, ¿no? que comentaba, bien sea la Unión Europea, bien sea el Fondo Monetario Internacional, lo que sea, pero que si no las tuviésemos, si desapareciesen mañana, las tendríamos en la figura de los estados, porque evidentemente, mientras que exista capitalismo, va a seguir existiendo gente que pueda influir en los partidos políticos o en el marco que se imponga, o en el dictador que esté de turno, porque va a haber gente que tenga más acumulación de capital que el resto, que lo pueda destinar a, y que de hecho sea inteligente dentro de este marco económico, destinarlo a influir en la política pública. Ya si encima hablamos de la titularidad privada de los medios de comunicación y de todas estas cuestiones, que esto lo hemos comentado off the record, de cómo condicionan también el discurso público y todo este tipo de cuestiones, pues evidentemente creo que los grandes riesgos es eso. Creo que el gran riesgo actualmente es el capitalismo. Y ya no es en exclusiva en cómo funcionan las sociedades, es que incluso de una perspectiva de crisis climática, que es un poco mi tema con el que yo más me muevo realmente, es la acumulación continua de capital y la necesidad continua de seguir creciendo de estas empresas la que ha generado que destruyamos los bosques, porque claro, no necesitamos un bosque, necesitamos más terreno para poder poner esta industria, o más terreno para poder poner estos cultivos, o más terreno para poder poner tal y cual, lo que ha generado la problemática de crisis climática que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, es que llega un punto en el que científicamente hablando, desde la climatología, desde la ecología, desde toda esta ciencia, el capitalismo es insostenible con la propia vida. Entonces creo que el principal problema que tenemos es el capitalismo. Cuidado con abusar de la confianza en la ciencia. Sí, la ciencia tiene sus egos también, evidentemente. La ciencia ha servido en muchas ocasiones para justificar auténticas barbaridades. Con lo cual, y luego, lo del consenso científico, a mí es un término que me repele. Yo creo que en ciencia debe haber evidencias científicas. Claro. Pero el consenso científico, lo digo porque venimos de etapas muy recientes en las que nos hablaban de que el consenso científico dice que usted se tiene que inyectar una sustancia, y si luego usted esto le provoca miocarditis o no sé qué, mala suerte, ¿vale? Entonces, ojo con el cientifismo.
Bueno, yo considero que, evidentemente, teniendo sesgos y todas estas cuestiones, y que ha justificado cosas, auténticas barbaridades. En pos de la ciencia se justificaba, por ejemplo, que las personas negras eran inferiores a las personas blancas. Quiero decir, auténticas barbaridades que a día de hoy creo que nadie se atrevería a decir en voz alta, porque son barbaridades, ¿no? Barbaridades, que lo comentábamos antes. Sí. Pero sí que es cierto que al final el método científico es un mecanismo, una herramienta que tiene el ser humano para intentar llegar a algunas certezas desde las de que trabajar. Y creo que eso es importante. Y cuando se habla de consenso científico, por ejemplo, en temas de crisis climática, que como digo es un poco mi especialidad, estamos hablando de que el IPCC, con los sesgos que pueda tener, ¿vale? Evidentemente, y al final, bueno, pues depende de las Naciones Unidas. O sea, que yo como anarquista, evidentemente, de todo esto digo, ¿quiénes son esta gente? Sospecho, ¿no? De entrada, al final son miles de científicos de todo el mundo que tienen su vida, sus trabajos y demás, y que... Sus intereses. Por supuesto, pero cada uno del suyo. Y que analizan estudios ya realizados, todos los estudios ya realizados sobre una materia específica, para llegar a una serie de conclusiones. De hecho, se produce algo muy curioso, y es que como tienen que dar unas determinadas conclusiones, son bastante conservadores a la hora de dar las conclusiones. Porque claro, si bien hay estudios que por un lado dicen que el cambio climático no existe, hay otros estudios que dicen que va mucho peor de lo que digamos sería ese consenso científico. Entonces, lo que intentan es analizar la totalidad de estos estudios y llegar a conclusiones a las que puedan decir esto es lo que más certero parece. Yo personalmente, evidentemente, me creo más estos estudios que dicen que va peor de lo que va, porque la realidad que estamos viviendo a día de hoy, y cualquiera con estas olas de calor que nos están castigando, creo que lo puede observar palpablemente, es que las previsiones no solo se están cumpliendo, sino que están efectivamente yendo más allá, ¿no? Pero bueno. No, iba a decir simplemente como apunte, porque no era mi intención debatir sobre el cambio climático. Pero iba a decir también que, ojo, muchas veces cuando la invocación del cambio climático se hace para justificar ciertas medidas. Ponías tú antes un ejemplo como las formas tradicionales de vida en el campo pues, se han ido agotando en buena medida también por los intereses de las grandes corporaciones agrícolas, precisamente. Etcétera, etcétera. Ya, pero es que hay veces que las imposiciones que hacen los organismos internacionales, como puede ser la propia Unión Europea, a los ya pocos agricultores y ganaderos que tratan de ganarse la vida en sus pequeñas comunidades, son esas imposiciones que se hacen invocando el problema del cambio climático los que terminan por darle la puntilla a esas formas tradicionales de producción en el campo. El problema que hay con eso, y la precisión así muy rápida, es que en muchas ocasiones se intenta confundir a la figura del ganadero o del agricultor tradicional que tiene una pequeña explotación, que podemos también debatir sobre esto, si es lo más adecuado o no, etcétera. Pero se intenta confundir esta figura con la del ganadero o el agricultor, que se llama a sí mismo ganadero agricultor, pero que tiene eso, macrogranjas, que tiene macroexplotaciones y todo este tipo de cuestiones. Ahí yo, por ejemplo, me ha parecido tu discurso un poco cerrado en el sentido de que, y eso creo que lo compartís con el marxismo clásico, ¿qué es un proletario? El que alquila su fuerza de trabajo porque no posee los medios de producción. Claro, la economía hoy en día es tan compleja que, claro, ¿un autónomo qué es? Un empresario, ¿no? Según el sindicalismo más clásico, pues un tipo que tiene su camión, un taxista que tiene en propiedad su taxi, pues es un explotador. Es un explotador, claro, se explota a sí mismo. Conduce, no. Claro, se explota a sí mismo. Entonces yo creo que a veces la realidad es más compleja. Y luego, sin embargo, tenemos gente que podríamos decir entra dentro de esa definición clásica de proletario porque no es el dueño de los medios de producción, como por ejemplo un directivo de banca, ¿vale? No es el dueño de la banca y sin embargo pues es un explotador. Pero no es lo mismo el taxista que tiene un taxi y lo conduce él, que es bueno, que el taxista que tiene una licencia de taxi y tiene a 3 taxistas conduciéndole 24 horas diarias. Ese es el explotador, ese es el... Sí, pero por eso digo que a veces el desarrollo económico es más complejo de esas viejas categorías del que posee los medios de producción y el que no los posee. Yo ahora quería tocar el tema de por qué la juventud ha cambiado como la ventana de Overton, ¿no? Y de repente está votando a partidos de derechas. ¿Ha hecho algo mal la izquierda? ¿Por qué ese cambio de vertiente? ¿Por qué los jóvenes cada vez son más de derechas? Vale.
comprando los marcos de izquierda a derecha, para poder continuar con el debate, pero si no volvemos a lo mismo, yo creo que aquí hay distintas cuestiones. Por un lado, es que estamos terminando todavía los últimos coletazos de un ciclo político en el que la izquierda se vio más legitimada, la izquierda parlamentaria, evidentemente, se vio más legitimada y ganó popularidad y ha llegado a tener cierta capacidad de toma de decisiones en el gobierno, si lo queremos tomar como que es la izquierda esto, ¿vale? Que yo, bueno, soy un crítico con esto, pero vale. Entonces, por un lado, es el fin de un ciclo político. En la política siempre hay ciclos, sobre todo en la política de partidos, ¿no? En las que es que está gobernando el PP, no me gusta lo que hace, pues voto al PSOE, que es el contrario, y si gobierna el PSOE y no me gusta lo que hace el PP, pues voto al PP, o sea, si está gobernando el PSOE y no me gusta lo que hace, pues voto al PP porque es el contrario y un poco estas dinámicas lo que promueve, ¿no? El sistema de partido en última instancia. Entonces, creo que por un lado, pues estamos agotando un ciclo político, que es increíble que todavía siga dando coletazos, en mi opinión, pero bueno. Y por otra parte, también creo que hay que tener en cuenta que los posicionamientos asociados a la derecha son posicionamientos que benefician a los grandes capitales. El hecho de que haya un Estado autoritario en el que se persiga a la gente que protesta da más capacidad a las empresas de hacer lo que ellos quieran, independientemente de que la población esté de acuerdo o no. El hecho de que no se ponga el límite a la concentración de capitales o de bienes raíces, de bienes inmuebles, de casas, hace que quien tiene 3 casas ya pues tenga más fácil llegar a tener 15 que el que no tiene ninguna, ¿no? O el que no tiene ninguna empresa, pues tiene mucho más complicado para montar una empresa que el que ya viene y hereda de repente un par de negocios, un par de estancos, que tampoco vamos a ponernos aquí con grandes capitales siquiera, ¿no? Pero es mucho más fácil defender crecer dentro de estos marcos económicos cuando se viene con unas casillas de ventaja que cuando no. Entonces, como esto beneficia a los grandes capitales, porque al final cuanto más capital tienes, más fácil te resulta acumular, y creo que esto se ve muy claro, por ejemplo, con las corporaciones de alimentos. Tú ves los Nestlé, ¿no? O estos grandes grupos, y de repente ves todas las distintas marcas que tienen. Y a lo mejor estas marcas en un principio eran marcas individuales que han ido siendo absorbidas por estos grandes capitales. Entonces, bueno, pues evidentemente ha habido muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, puesto en promocionar este tipo de posicionamiento. ¿Qué pasa? Pues que si yo, por ejemplo, tengo muchas tierras en Andalucía y estoy recibiendo un montón de subvenciones, por cierto, de la Unión Europea para mantenerla ahí y sacar el rédito económico de todo esto, a mí, por ejemplo, me puede interesar que haya discursos que estén a favor de mantener la frontera para que siga entrando mano de obra precarizada marroquí a la que yo pueda explotar, quitarle el pasaporte, amenazarla y se continúa aumentando mi capital a base de la explotación laboral de estas personas que en la práctica no tienen derechos dentro del Estado español. Por ejemplo, al mismo tiempo me puede interesar que se distribuyan en Internet discursos que hablen de la meritocracia, de cómo tú en el sistema actual puedes llegar a ser Amancio Ortega y tener más dinero que nadie y todo este tipo de cuestiones, y por lo tanto, si tengo que poner dinero en Twitch, se lo voy a poner si promocionan a el Chocas, que dice que lleva este tipo de discursos, y no a otra serie de streamers que llevan discursos contrarios a la meritocracia y basados en la solidaridad y en la cooperación y en el apoyo mutuo, y así con todo. Entonces yo creo que lo que hay es mucha propaganda, mucho dinero metido en todo esto como principal causa. Muchos temas por comentar de las cosas que he ido diciendo, pero voy a intentar contestar a tu pregunta, pues si no, nunca avanzamos. Los jóvenes, ¿vale? ¿Por qué los jóvenes parece que han virado de un lado a otro? Yo creo que lo propio de la juventud es la rebeldía, y además lo sano, ¿vale? Oponerse a aquello que tratan de imponerte. Y al menos la juventud española actual, que es la que yo más conozco, viene viendo cómo desde hace ya 2, 3 o 4 décadas la imposición ideológica es unilateral, ¿vale? Es desde posicionamientos políticos que podríamos llamar de izquierdas, progres, si queremos decirlo así, ¿vale? Que han hecho, digamos, una alianza de intereses con, efectivamente, pues con el gran capital, etcétera, etcétera. Entonces, esas posiciones progresistas en lo ideológico, unido a la falta de soluciones reales para el empleo, para la vivienda, etcétera, etcétera, hace que la gente salte. Y cuando salta, y lo hace, digamos, con alguna vinculación política, dice, lo voy a hacer rechazando lo que me ha sido impuesto a lo largo de las últimas décadas. Entonces, hoy ser rebelde
es ser patriota, porque durante muchas décadas nos han convencido o nos han tratado de convencer de que la patria era un cuento y que esto daba todo igual exactamente. Hoy ser rebelde es querer formar una familia y criar hijos y vivir todas esas formas, digamos, naturales. Entonces, yo creo que por eso hay una parte de la juventud que se está rebelando y dice, mira, ¿qué es ser rebelde hoy en día? Pues es apoyar este tipo de cuestiones. Ahora, ¿que eso es ser de derechas? Bueno, eso ya lo dudo, pero bueno. A mí me gustaría hacer un par de precisiones a eso. Yo no considero que haya una alianza de las izquierdas con el gran capital para tal. Creo que ha habido una organización popular que ha defendido pues, la igualdad de la mujer, la igualdad de las personas migrantes o no blancas, ¿no? Con respecto a las blancas, otros modelos de familia, no sé, pues la diversidad sexual, muchísimas cuestiones que han supuesto un estallido social en determinado punto y que eso ha conllevado a que partidos que gobiernan tengan que pasar por el aro y llevarlo dentro de sus posturas políticas. De hecho, en la práctica luego esto se capitaliza y se diluye por parte de los partidos políticos y nunca se aprueba realmente lo que los movimientos sociales quieren en estos extremos. Y me gusta mucho, que me hace mucha gracia, que digas que ser rebelde es ser patriota o querer defender la familia, el modelo de familia tradicional, ¿no? Sí. Y todas estas cuestiones, porque independientemente de cómo se perciba a cada uno, yo creo que no puede ser rebelde frente a lo que ya pasa mayoritariamente. Tú paseas hoy por Madrid y ves banderas de España por todas partes. Entonces, ¿cómo ser patriota es ser rebelde si las propias instituciones y los propios negocios ponen la bandera de España en su negocio orgullosamente y tal? ¿Cómo es posible que sea rebelde defender el modelo de familia tradicional cuando la mayor parte de familias siguen siendo pues padre, madre... Sí. Contra el discurso. Si hubiéramos hecho este debate la semana pasada, muy probablemente alguno de nosotros podría haber venido con una bandera multicolor pegada en la cabeza, porque es imposible pasearse por Madrid sin que te den con la bandera LGTBI en la cabeza. Y ahí sí que están todas las multinacionales de acuerdo. Uno va al McDonald's, bandera LGTBI. Uno va a echar gasolina, la Repsol, bandera LGTBI. Pone uno el telediario de la 1, de la 2, de la 3, de la 5, de la 7, bandera LGTBI. Claro. Y esa es la imposición que hay muchos jóvenes que me dicen, oye, mira, una cosa es que yo no quiera discriminar a nadie por su orientación sexual y otra cosa es la imposición de un modelo que a mí me están haciendo. Pasa lo mismo con el feminismo. Yo interpreto que hay una pasada de frenada. Es decir... Demasiado derecho para la mujer. No, demasiados derechos no. Una criminalización del varón. ¿Vale? Y entonces hay muchas chicas jóvenes que dicen, mira, han venido a darme una charla y me han dicho que el varón, por serlo, es una persona tendente a la violencia y a la imposición. Pero yo me he criado con mi abuelo, con mi padre, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo que no son eso que me están diciendo. Y entonces no me cae bien el feminismo. Y hay una reacción de un montón de mujeres en contra del feminismo actual, porque podrían estar de acuerdo básicamente en que hombres y mujeres somos esencialmente iguales en dignidad, iguales en derechos. Perfecto, luego cada uno con sus diferencias, afortunadamente. Pero esa visión del feminismo actual, cainita, digamos, que presenta una versión del varón como si fuera un ogro, pues eso es lo que hay buena parte de las chicas que también rechazan. Me parece que es interesante que hables del movimiento LGTBI o del movimiento feminista y que lo desvincules mucho de dónde venimos. Porque claro, es que estamos hablando de que en el Estado español hace 50 años, bueno, y hace menos, las parejas homosexuales, por ejemplo, no se podían casar. Que yo soy abolicionista del matrimonio, o sea que yo para mí que ni uno ni otro, pero eso es otro tema. Pero desde luego, si uno se puede casar, quiero que se pueda casar todo el mundo que se quiera casar y con tanta gente como se quiera casar, que solo faltaría, ¿no? Pero bueno. Con lo cual la institución del matrimonio se aboliría. Claro, exacto. Claro. Ahí estamos. Está muy bien. Es decir, los que quieren abolir la familia defienden el matrimonio homosexual. Bien. Claro. Defienden que todo el mundo que quiera casarse se pueda casar como creo que es lo para que no sirva para nada el matrimonio. No, para que todo el mundo tenga los mismos derechos. Pero bueno, con respecto al tema del feminismo, por ejemplo, también lo obvia desde que en el Estado español hasta hace, estamos en 2026, son 20, 30, 50 años, unos 50 años, más que calculado así rápidamente, que yo soy de letra, la mujer para conducir para poder sacarse el carnet de conducir tenía que solicitar el permiso de su marido o de su padre, si no estaba casada. Para trabajar tenía que solicitar el permiso de su padre o de su marido. Para abrir su cuenta bancaria,
Pues no lo podía hacer sin el permiso de su padre o de su marido. Así, para matricularse en una universidad, estudiar, tenía que solicitar el permiso de sus padres o de su marido. Todo este tipo de cuestiones. Y yendo incluso a cuestiones que van fuera del marco legal, ¿vale? Porque los marcos legales cambian, pero otra cosa es que la sociedad cambie, que eso son cuestiones diferentes. A mí me llama mucho la atención siempre la figura de la viuda. Antiguamente, la mujer que enviudaba prácticamente tenía que guardar el luto y si no estaba muy criminalizada socialmente. Que a día de hoy, por suerte, pues si una mujer enviuda o se divorcia, que no se podía divorciar, por supuesto, antes. Y otra cosa también interesante, que antes era que dentro del matrimonio no existía la violación, es decir, el hombre tenía derecho a violar a su mujer dentro del matrimonio y la mujer no podía denunciarlo. Pero tenía derecho, pero eso venía en el Código Penal. No estaba contemplado en el Código Penal las violaciones dentro del matrimonio. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Que venimos de un sistema pues patriarcal que está imponiendo una serie de normas que van en detrimento de las mujeres. Ahora mismo hay un estallido, o ahora mismo ha habido un estallido del movimiento feminista que ha peleado por distintos derechos de las mujeres, que ha forzado a las instituciones a tener que aceptar estos postulados, porque a ningún hombre propietario de una empresa le interesa que la mujer pueda acceder a puestos directivos, por ejemplo, ¿vale? Pues es meter más competencia dentro de su rancho. Ha habido un estallido social que ha conllevado a esto, por suerte, en mi opinión, y ahora mismo se está planteando como un acto de rebeldía oponerse a un movimiento social que ha derivado, que ha conseguido que, al menos formalmente, se garanticen una serie de derechos a las mujeres. Que luego en la práctica habrá que ver si se establece o no. Pero me hace gracia, volvemos antes a esa especie de unión que hay entre ideologías políticas de la izquierda e intereses económicos. Supongo que tú conocerás que buena parte de los defensores de los llamados derechos LGTBI son gente muy burguesa, son gente hipercapitalistas, etcétera, etcétera, que eso está fomentado también por los Soros y compañía, etcétera, etcétera. Además, fíjate que tú llevas toda la entrevista, todo el diálogo, hablando de los medios de producción y de los proletarios, ¿no? Claro, ¿quién era el proletario? El que solo tenía su prole, ¿vale? Ahora ya le han quitado incluso eso, ¿vale? Ya la gente no tiene ni hijos, porque les han convencido de que tener hijos es un retraso, ¿no? ¿Y quiénes les han convencido? Los que efectivamente pues no quieren que tengan su descendencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa alianza entre las políticas de izquierda y el gran capital son muy negativas y que hay gente que instintivamente lo percibe y se rebela contra ello, claro. O sea, podemos seguir hablando de no, es que claro, venimos de una situación en la que y seguirnos remontando en el pasado. Hace 50 años, que no hace tanto. Bueno, a mí ya sí me quiero decir. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 50 años y me parece que ya está bastante pasado ese discurso. Por cierto, que no sé si lo sabes, que una de las personas, una mujer que más hizo por los derechos de las mujeres durante el franquismo era una mujer falangista, ¿vale? Llamada Mercedes Fórmica, que consiguió incluso que se cambiase varios artículos del Código Civil. Por supuesto, porque en el franquismo, si no era del régimen, te mataban. Entonces no había ninguna otra mujer que pudiese decir nada porque la mataban. La mataban. Te llevaban. Pero ¿cómo te mataban? Por favor, no exageremos, claro que porque sí. Si caemos en esas exageraciones es imposible tener un debate. Mira, te puedo poner todos los ejemplos que quiera. Mira, hay algún líder, por ejemplo, del separatismo vasco que terminó la guerra civil encarcelado y que sale de la cárcel para dirigir la primera cátedra de euskera que hubo en una universidad en España, que era la Universidad de Salamanca. Ese era el nivel de persecución de la disidencia que había. O sea, yo entiendo que a la izquierda le encanta presentar una vida en el franquismo como que aquello era, en cuanto uno respiraba, le asesinaban, pues etcétera, todo el mundo etcétera. tenía todos los derechos políticos actuales. Es un mito. Tierno Galván. ¿Por qué era profesor Tierno Galván? Porque fue profesor durante el franquismo. Se sabe además que la universidad en España estaba trufada de izquierdistas. Se sabía quién eran los socialistas. Se sabía quiénes participaban en el gobierno de Múnich. Todo eso se sabía. Toda la gente y todos esos asesinatos que tú dices que hubo. Toda la gente que se exilió por gusto. Oye, me voy de aquí, pierdo mi arraigo, tan importante que mencionábamos antes, ¿no? Porque patatas. ¿Cómo es posible que haya documentado fosas comunes durante prácticamente toda la dictadura? ¿Cómo es posible que el Estado español... ¿Cómo es posible? Las de Paracuellos, entre otras. ¿Cómo es posible? Entre otras. Claro, entre muchísimas otras, que la mayoría venían del régimen franquista. Hombre, están viendo que las fosas comunes de Paracuellos del Jarama, donde hay 11.000 personas asesinadas, fueron asesinados por socialistas, por comunistas y por anarquistas.
Entonces, no. Entonces, A ver, lo que no te tiene digo porque que es que- cabeza es que si vas a mentir, esto es lo que yo decía, viniendo si del vienes a anarquismo mentir, a hacer pues vienes a esa- mentir y entonces ya no entramos en debate. Vamos a ver. Porque si Sí, mentimos, yo viniendo digo que del Franco iba anarquismo, volando por las ciudades disparando hacemos- rayos láser a todo el mundo. Ya está. Hacemos discurso de Bambi, es que no es creíble. O sea, es que el No, es que anarquismo si nos lleva vamos con siglos discurso de mentir, asesinando. no vamos a mentir. El anarquismo lleva siglos asesinando. Entonces, hay que decir... A explotadores. ¿No? ¿No? Explotadores, sí, Claro, claro. vale, sí, vamos Por lo cual, a ahí sacar. está justificado. Hombre, Ahí, tú me dirás. correcto, ¿ves? Por entendernos en qué plano estamos. Si tenemos Aquí que mi entrar- interlocutor dice que asesinar a explotadores es correcto. si no te dejan otra alternativa para defender los intereses de la mayoría de la población, ¿qué remedio tienes? Muy bien, Y muy no, bien. y no es el camino que tú eliges nunca. ¿eh? La mayor parte de anarquistas lucha día tras día, desde la no violencia, para intentar evitar que el sistema, que sí que es violento, acabe con la vida de personas. ¿Sabes cuántos trabajadores han muerto en el Estado español de lo que llevamos de año? En el trabajo. Más de 200 personas trabajando. Pero entonces tú han muerto propones en el que Estado hay que español. asesinar a quién? ¿Al Yo ministro no a la propongo que ministra haya- de Trabajo yo no o propongo a que sus haya que patrones? asesinar a nadie. Yo lo que propongo es que hay que defender los derechos de la mayoría. Y si no te queda más remedio porque te están matando, entonces no es violencia. Me es legítima alegra que defensa. hayamos llegado a este punto de discusión porque hasta ahora parecía que eras el representante del anarquismo Bambi, donde todo... ¿Qué es el anarquismo Bambi? Pues el anarquismo Bambi es en el que todos somos buenos y entonces todos nos reunimos en una plaza pública y entonces todos defendemos los derechos de Es que todos. eso es lo ideal, ¿no? Pero es que eso no lo que yo existe, aspiro. es que eso no existe, eso no Vale. existe porque el ser humano no es así, lamentablemente. No, no es porque el ser humano no es así, eso es mentira. No. Eso es una apreciación que haces tú. Lo que No, claro, sucede, claro. de hecho, es que el ser humano es asociativo por naturaleza. Y en realidad tendemos a cooperar. ¿Qué es lo que pasa? Que como legitimamos sistemas económicos en los que yo, que soy el individuo externo al resto, el que se diferencia de los demás, me dedico a acaparar cosas y a ejercer violencia contra mis iguales, como legitimamos esos sistemas, entonces estas personas se dedican a ejercer violencia contra los demás. Porque en el momento en el que acapara, compra políticos, compra policías, compra seguridad privada. Y eso es lo que hace que genere violencia contra el resto. Pero entonces tú crees si que tú no el- te defiendes contra esa violencia, tú mira Pero qué tú haces. no crees que, lamentablemente, que Lo que no el puede egoísmo ser- es un sentimiento humano desde que el ser humano existe. Es una emoción, ¿vale? Pero al mismo tiempo, la tendencia natural de nuestra especie no es a acaparar recursos para no compartirlos. La mayoría de la tendencia histórica en nuestra especie es la de compartir los recursos. Hay ejemplos de la... ¿Cómo se llama esto? Paleoarqueología o algo así. Que demuestran efectivamente que incluso las sociedades primitivas en las que los recursos eran muy escasos se tendía a proteger a las personas más débiles en lugar Eso es de... cuando, según va avanzando la civilización, exactamente. Claro, Eso entonces según vamos legitimando sistemas como el acaparamiento de capitales que hacen que haya personas e individuos que puedan ejercer violencia sobre los demás. Al final creo que hemos llegado al punto que yo decía, el antifascismo es una excusa para poder ejercer la violencia, ¿vale? Hoy en día, cada vez que se habla de antifascismo, es una excusa para ejercer la violencia. ¿No es el falangismo un sistema, no está apostando el falangismo por un sistema que ejerce la violencia directamente? No, Ah, no. no, Entonces, ¿y las fronteras qué son? no. Por cierto, vamos a ¿Qué son volver- las fronteras? Vamos a hablar de las fronteras. Las fronteras son la protección natural ¿Cómo de la los, protege? de los pueblos. Sí. ¿Con señores Igual, con tú en tu casa Perdón, tienes, tú en ¿la tu casa protege con tienes personas con puertas. metralletas o no? Tú en tu casa tienes Yo puertas. en mi casa no tengo ninguna persona con metralleta. Tú tienes puertas en tus casas. Las en mi fronteras casa son tengo las puertas de las personas con naciones. Ya está. ¿Y ponemos a señores con metralleta en las puertas de las naciones? Hombre, si alguien quiere violentar tu casa, ¿qué haces? Pues digo, Acabas de caballero, decir ¿qué que a un le pasa? explotador. Pues digo, caballero, ¿qué acabas le de decir pasa? que a un explotador me está justificado asesinarle. Si hay alguien que está violentando tu casa, ¿Y no es ¿te usted? defiendes o no te defiendes? Entonces, ¿es el falangismo violento, sí o no? Pero si esto no es del falangismo, lo de defender la frontera no lo defiende solo la No, no, falange. pero el Esto falangismo lo defiende defiende esto. el Estado, el Estado-nación, de izquierdas, de derechas, de arriba y de abajo, de toda la vida. ¿El falangismo Entonces, defiende ejercer violencia sobre otros individuos? como última razón. Pues igual que el puede ser, anarquismo, sí. como última razón, como Entonces ya último nos recurso. hemos puesto de acuerdo entonces. ¿Vale? Como Vale, último recurso. es sí. que sin embargo en el imaginario de que trata de expandir la izquierda, de la cual el anarquismo es una parte, la violencia parece que es patrimonio de el la falangismo derecha. entonces entiendo que no forma parte de La violencia izquierda. es patrimonio de la el derecha. falangismo de Y la derecha. izquierda no ha ejercido nunca la violencia, pero te insisto, basta separarse un poquito del centro de Madrid para encontrarse 11.000 personas asesinadas en solo 3 meses. ¿Vale? Y eso es para Cuellos del Jarama. Digo, porque cuando habláis de la represión, de las fosas comunes, oye, para Cuellos del Jarama, y como esas,
también mogollón distribuidas por toda España. Es que es ridículo comparar lo de Paracuellos con la represión que se ejerció durante 40 y tantos años de dictadura. A todos. O sea, es que estás hablando de un momento puntual en una guerra. Pero Estás hablando ¿cómo va a ser ridículo? Estás hablando en un momento puntual en una guerra en comparación con un genocidio que se produce desde el régimen franquista. Madre mía, un genocidio. Se genocidia a anarquistas, se genocidia a comunistas, a todo lo que se identifica como rojo, a republicanos. Pero dame números, dame números. ¿Cuántas penas de muerte se ejecutan durante el franquismo? Para llamarle genocidio. Por suerte, a día de hoy lo tenemos muy porque fácil es de que buscarlo. el problema de eso es que volvemos a utilizar palabras muy grandilocuentes para realidades que no se corresponden. Porque si entonces, si lo del franquismo era un genocidio, Que lo era. lo de Gaza, ¿qué es? Otro genocidio. No, es una cosa ya de extraterrestres. Es otro genocidio, es Pero que ¿cómo me va? está dando la razón. Es que me está dando la razón. No te estoy dando la razón. Estoy diciendo que los números no se compadecen con lo que tú dices. Y que durante el franquismo, mira, te voy a poner una cifra. En 1945, después de una guerra civil, en 1945 ya había menos población en las cárceles que la que había habido en la Segunda República. Claro, porque estaban todos muertos. Sí, todo, claro, se ha muerto todo. Sí. O sea, hasta ahora la verdad que estábamos llevando el debate por unos términos, digamos, yo creo que serios. Si nos ponemos ya eso, en el mito del antifascismo, que es a lo que vamos. El antifascismo es un mito para justificar cualquier cosa, entre ellas la violencia. Yo lo que no entiendo muy bien es cómo dices que estás en contra de la violencia y luego estás a favor de la violencia, cómo luego también me dices que... ¿Como tú? ¿Como tú? Yo no he dicho esto. Luego me dices también que el falangismo no es ni de izquierda ni de derecha, que no sé qué, no sé cuánto, pero luego cuando hablas de las izquierdas te excluyes a ti. O sea, es que... Hombre, claro, me excluyo porque la falange no es ni de izquierdas ni de derechas. ¿Cómo no me voy a excluir de la izquierda? Claro, me excluyo de la izquierda y me excluyo de la derecha. Entre 1940 y 1975 se dictaron varios miles de sentencias de muerte, aunque no todas se ejecutaron, pero se dictaron. Si se incluye el periodo de la guerra, la jurisdicción varios miles militar... es un término porque va entre 1.000 y 200 millones. 1.000 te parecen pocas. ¿Crees que se tenía que haber matado más de 1.000 personas? No lo sé, yo lo que sé es que en 40 años de dictadura, pues sinceramente, si lo comparas por ejemplo con la Unión Soviética, vamos, me parece el paraíso de la libertad. En cuanto a las ejecuciones efectivamente realizadas tras sentencia, las estimaciones más aceptadas hablan de entre 30 y 50.000 personas ejecutadas por las autoridades franquistas. 30 y 50.000 personas. Perdona, 30.000 personas. ¿Cuál es la fuente? Te lo miro enseguida. ¿Cuál es la fuente? Te lo pregunto. Esto va muy rápido, por suerte, a día de hoy. Vale, luego vamos a tocar el tema de la inmigración y la vivienda y yo creo que ya terminamos aquí. Donde tú quieras. Vale. Mientras él va buscando algún dato que le dé la razón, nosotros seguimos hablando. Hombre, que me estás preguntando tú los datos, pues si no los tengo la oportunidad, gracias a día de hoy, de consultar. No, yo lo que creo es que, insisto, en que habéis construido un mito frente al cual hay que justificarlo absolutamente todo. Y que el franquismo, yo critico cosas del franquismo, hay otras que me parecen bien, pero tratar de hacer ver que el franquismo era un monstruo donde nadie podía ni respirar, donde todo absolutamente estaba prohibido, es que es un mito tan falso que solo hay que preguntarle a las generaciones anteriores a las nuestras cómo vivían en paz y en cuestiones económicas, en muchos casos, bastante mejor. Porque las condiciones laborales eran bastante mejores que las de ahora. Porque el acceso a la vivienda era bastante más fácil que el de ahora. Entonces, querer desclarificar a un régimen con el que, insisto, yo tengo mis diferencias, globalmente, para construir ese mito del antifascismo que permita, digamos, construir esa lucha frente a un monstruo que ya no existe. Entonces, por darte el dato, la fuente es el libro La represión de la posguerra de Miguel Platón, que creo que es poco sospechoso de ser una persona de izquierdas, en sentido amplio. Y, por responderte a esto último que decía, efectivamente, sí. El acceso a la vivienda, por ejemplo, a día de hoy es mucho más complicado, porque en el Madrid franquista, por ejemplo, había asentamientos chabolistas que a día de hoy no existen, que a día de hoy está perseguido montarte tu propia chabola, está claro. Pero es verdad que esto bebe de una política franquista de expulsión de la gente del campo, porque la gente del campo históricamente había sido revolucionaria, había optado, por ejemplo, en Andalucía por socializar las explotaciones agrícolas, en Aragón 3/4 de lo mismo, en Cataluña 3/4 de lo mismo, en el País Vasco 3/4 de lo mismo y así. Y todo esto
esta política de expropiación franquista de las personas que vivían en los pequeños pueblos para enviarlas a las grandes ciudades es lo que generó esta acumulación de personas en las grandes ciudades, es lo que generó estos problemas de vivienda que la propia clase obrera tuvo que solucionar, porque evidentemente el régimen franquista no hizo nada, construyendo asentamientos chabolistas. Varios millones de viviendas. Terminar. Paséate y sigue viendo el yugo y las flechas encima de los portales. Bueno, voy a seguir. Varios millones de viviendas. Precisamente fueron las propias personas las que tuvieron que construir estos asentamientos chabolistas, y es de aquellos barros los lodos que tenemos hoy. El mito de la autoorganización, sí. Como el régimen franquista no cuestionó la propiedad privada ni de las viviendas ni la propiedad privada de los medios de producción, lo que tenemos a día de hoy es que las corporaciones han seguido con su desarrollo habitual en el capitalismo, han seguido acumulando capital y cada vez la vida es más insostenible. Bueno, sobre el tema de la vivienda, quiero decir, es que eso sí que no admite ninguna discusión. Son varios millones de viviendas hechas en muy poquitos años para precios populares. A día de hoy, afortunadamente, hay mucha gente que todavía sigue viviendo en el piso de la abuela y todavía sigue poniendo ahí la placa del Instituto Nacional de la Vivienda con el yugo y las flechas. Por eso las leyes de memoria quieren quitar la placa, para que nadie sepa que durante el franquismo se hizo por la vivienda infinitamente más que en el régimen del 78. Y luego tú dices, el franquismo... En realidad se construyeron más viviendas también durante el franquismo trató de expulsar a la gente del campo, pero tú has oído hablar de los pueblos de colonización. O sea, es que durante el franquismo se hicieron cerca de 500 pueblos a los que se trasladaba a la gente y se les entregaba en propiedad una vivienda y tierras para cultivar. Eso es una revolución social que no ha ocurrido en la historia de la humanidad, desde luego en la historia de España. Y eso ocurrió de forma limitada, efectivamente, estoy hablando de no más de 500 pueblos, pero ocurrió. Entonces, decir que el franquismo expulsó... O sea, hay dinámicas económicas, dinámicas sociales que son mucho más allá de lo que puede hacer incluso un gobierno. Entonces, efectivamente, el exilio del campo a la ciudad, lamentablemente, se dio simultáneamente en España, como se dio en Francia, como se dio en otros muchos sitios. De hecho, en España fue más tardío y propiciado por el régimen franquista, y es precisamente... Pero una cosa a la contraria. Es más tardío y se produce durante el régimen franquista, más tardío que en el Estado francés, que se produjo antes. Pero bueno, a lo que voy. Precisamente esta repoblación a la que comentas, ¿no? Sí. De más de 500 municipios, se produce porque el franquismo expulsó a la gente que vivía en los pueblos porque eran sujetos, en muchos casos, revolucionarios, porque tenían capacidad de autogestionarse y eso no le beneficia a ninguna dictadura. Entonces los expulsa, los envía a las ciudades, los fuerza a ir a las ciudades o los mata directamente. Vale, si quieres responder y tocamos ya los dos últimos puntos. Sí. Se dice que Falange creó el estado de bienestar. Bueno, vamos a ver, eso es una afirmación un poquito traída por los pelos. Yo supongo que a lo que se refiere es que a algunos de los falangistas que colaboraron con el régimen de Franco, que siempre fueron una minoría en los gobiernos, pero lo hicieron desde postulados sociales de la Falange y fueron efectivamente la vertiente social del régimen de Franco. Entonces, eso fue sobre todo en materia de vivienda y eso fue en materia laboral, donde la protección social de la que gozaban los trabajadores era muy superior a la que hay hoy en día. Entonces, bueno, si a eso es lo que se le llama que la Falange hizo en España el estado del bienestar, pues bueno, pues bienvenida sea la definición, pero entiendo que lo que se refiere es a eso, es que las políticas sociales del franquismo, que creo que son incuestionables y son lo mejor del régimen anterior, había falangistas detrás de ellos. Vale, y ya por último, ¿tiene relación el tema de la vivienda actual en España con la inmigración masiva que está viniendo al país o no tiene nada de relación? ¿Quién responde primero? Dale tú si quieres. Jesús. A mí me parece evidente. Es una cuestión de demanda. Es decir, si en España en los últimos años han llegado aproximadamente 5 millones de personas, ¿se ha construido vivienda para esos 5 millones de personas? No, han entrado en competencia. Parte de esos 5 millones, porque normalmente cuando se habla de la inmigración, uno parece que tiende solo a hablar del menesteroso, el proletario, el que viene para mejorar su vida. Pero aquí a España también han llegado grandes capitales. Madrid es un ejemplo de gente procedente de otros países, como México, como Venezuela, que han venido con grandes capitales. Y de hecho, los barrios burgueses de toda la vida de Madrid, como el barrio de Salamanca, pues ahora le llaman la pequeña Caracas, ¿vale? Porque son personas procedentes de Venezuela con muchísimo poder adquisitivo los que se han quedado con muchas viviendas. A mí me parece que es evidente que tiene que tener una impronta la llegada masiva de personas en los últimos años con el problema de la vivienda.
¿Había problema de la vivienda antes de que llegasen? Por supuesto que lo había. Es decir, yo era joven en los años 90, donde todavía no había habido esta inmigración masiva y ya existían los problemas de vivienda, porque los problemas de vivienda no son solo porque venga la inmigración, pero es verdad que el hecho de que hayan llegado 5 millones de personas, en los últimos años, en una vista de 3 décadas, 15 millones de personas, es evidente que tiene que tener una influencia en el problema de la vivienda. Como el Estado, los gobiernos no hacen nada por solucionarlo y la demanda cada vez es mayor, pues tenemos lo que tenemos, que son gente que comparte pisos, que paga 600 o 700 euros por una miserable habitación y sí, efectivamente yo sí que creo que lamentablemente pues, tiene su relación con la inmigración. Achacarlo a la inmigración es totalmente ridículo. En el Estado español hay 3,8 millones de viviendas vacías, según datos del Instituto Nacional de Estadística, antes de que me pregunte la fuente. O sea, 3,8 millones de viviendas vacías, ¿vale? Hay parque inmobiliario de sobra para dar cabida a todas las personas que actualmente en el Estado español tienen problemas de vivienda, y el problema de la vivienda en el Estado español es la acumulación de capital, en este caso de acumulación de capital inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque si tenemos grandes fondos buitres, si tenemos grandes corporaciones y si tenemos incluso personas individuales que tienen pues, más de 100 viviendas y este tipo de cuestiones, son estas personas las que van a determinar el precio del alquiler. Porque si yo decido poner mis 400.000 viviendas a 1.200 euros de alquiler como mínimo, pues poco se puede hacer ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que además estos grandes fondos buitres gozan de exenciones fiscales. En la Comunidad Autónoma de Madrid, además, especialmente, dicho sea de paso. Tenemos también que muchos de estos fondos buitres tienen capital bancario y no creo que haga falta tampoco desarrollar mucho el rescate público que se hizo a los bancos hace, no sé si fue 15 años quizá, por ahí, y que se entregó dinero público a los bancos a expuertas sin ningún tipo de compromiso de devolver nada ni nada por el estilo. No solamente estos fondos buitres, sino que las propias entidades bancarias son titulares de una gran parte del parque inmobiliario en el Estado español. Entonces, el problema de vivienda ya había antes. No, el hecho de que vengan más personas a vivir aquí no está suponiendo un gran cambio, porque sigue habiendo muchísimas viviendas vacías. Entonces, si tenemos viviendas vacías que no se están destinando a dar soluciones habitacionales, el problema es ese. El problema no es que venga más gente, porque no hay 3,8 millones de personas viviendo en la calle. Entonces, creo que es bastante... Claro, efectivamente, no están viviendo en la calle, están viviendo en viviendas, efectivamente, y como hay más competencia, pues los propietarios de los pisos, los grandes tenedores de pisos, han elevado los precios. Y entonces la vivienda yo creo vacía... que no verlo eso, insisto, que había problemas de vivienda antes y que buena parte de ellos, estos problemas están relacionados con lo que tú has descrito, por supuesto, estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿cómo ahora, pero pensar que no influyen en el problema de la vivienda, que vengan 5 millones de personas a vivir en los últimos 4 o 5 años y que casi todos vengan a ciudades como Madrid y alrededores, pues hombre, sinceramente, es querer mirar para otro lado. Yo entiendo que desde la perspectiva de un anarquista, tú quieres decir una sola, ni española ni extranjera, una sola clase obrera, claro, y que no quieres culpabilizar absolutamente de nada a los inmigrantes y que todos los inmigrantes son personas fabulosas. No, pero ojalá sea así, pero decir que la llegada en muy poquito tiempo de millones de personas no tiene ninguna influencia en la vivienda, pues yo creo que es querer mirar para otro lado. No, yo es que creo que no vivimos la misma realidad, porque yo mismamente yo hoy para venir a Madrid, yo llegué ayer, por suerte al final me pude quedar en casa de un amigo, pero estuve mirando la posibilidad de coger un alquiler para una noche y solucionar el asunto. Y era imposible. Más de 100 euros la noche, en sitios que eran habitaciones compartidas en pisos, quiero decir. Eso es. ¿Vale? Eso no es inmigración estable, eso es turismo. Es el turismo. Son dos problemas. El principal que uno factor... se superpone al otro. No. Pero negar un problema porque hay que dar una visión siempre positiva del fenómeno migratorio, único que hace es colaborar con los explotadores de los inmigrantes. Es que no estamos negando este tipo de cuestiones. Lo que estamos diciendo es que lo que es problemático es que se está sacando un rendimiento, se está priorizando el sacar un rendimiento económico de las viviendas frente al dar soluciones habitacionales. Esto es así porque hay grandes capitales detrás de estas viviendas y la solución no es aumentar la frontera ni para el turismo necesariamente ni para las personas migrantes. La solución es que estas viviendas que están en manos de los grandes capitales pasen a estar en manos de todas. Que se pongan al servicio de las personas que necesitan una vivienda.
Sí, pero... Entonces, hablar en este contexto, hablar de que vienen migrantes o no vienen migrantes es irrelevante, porque el problema no es que vengan o no vengan migrantes, el problema es que el parque de inmobiliario está en manos de especuladores. Pero mira, fin. quitemos, digamos, de la ecuación el que sean población extranjera. Hemos estado hablando antes de cómo el campo se vació y se llenaron las ciudades. También se generó un problema de vivienda. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando a un mercado, el mercado inmobiliario en este caso, llegan miles y miles de personas a la vez con demanda de vivienda, pues lamentablemente las leyes de oferta y demanda hacen que los que tienen vivienda suban el precio, porque tienen más competencia, Y entonces, además, como las personas que vienen de fuera, vuelvo a hablar antes del concepto de arraigo, no van a irse a vivir a la casa de la abuela porque su abuela no vivía aquí, pues lo que tienen que hacer los pobres es meterse 14, 15 o 16 en un solo piso. Y entonces el propietario, que es un jeta, dice, mira, como lo pagan entre 16, les vamos a subir. Entonces cada uno me va a pagar 500 euros, con lo cual un piso que antes a una familia se lo alquilaba por 1.200, ahora a todos estos que viven 20 se lo voy a alquilar por 3.500. Por lo tanto, la problemática no es que haya gente que necesite alquilar la casa entre 4 o 5 personas, sino que la problemática es que hay personas que están especulando con la vivienda, que debería ser un derecho básico. Fin. Podemos seguir así toda la mañana y creo que no nos pondríamos de acuerdo porque tienes la intencionalidad de sacar de la ecuación. Y tú tienes la intencionalidad de criminalizar el hecho de que venga población migrante. No sé, claro. O sea, estás intentando generar... Echar cuentas dices que es criminalizar. Es que, no, estás intentando achacar responsabilidades de los especuladores a personas migrantes. Sinceramente, no sé cómo os dais cuenta. Antes preguntaba que por qué la juventud estaba virando, digamos, en sus preferencias políticas. Porque parte de la izquierda os empeñáis en negar la realidad. Podríamos hablar de otros temas. ¿Está relacionada la inmigración con la inseguridad? Y tú dirías, por supuesto que no. ¿Qué tiene que ver eso? Ya. Pero eso, al chaval que sale de su casa y le atracan una y otra vez, y casualmente la inmensa mayoría de las veces que se ha atracado es de alguien que ha venido de fuera, pues no le vas a convencer tú de que es mentira. Es total y absolutamente mentira. ¿Pero cómo va a ser mentira? Los datos de criminalidad en el Estado español les reflejan que la mayor parte de la criminalidad viene precisamente por parte de los nacionales. Como es lógico, porque el extranjero porque son la mayoría, porque claro. el extranjero que delinque tiene menos garantías procesales y a la que pueden lo expulsan del país y nadie quiere que lo expulsen del sitio donde vive. Tú me has hablado antes que habías tenido algún problema con la justicia. No sé si has pasado por un centro penitenciario. No he llegado a entrar. Bueno, pero conocerá gente que sí. Claro, yo sí. Y la población carcelaria en España... ¿es mayoritariamente nacional? ¿Cómo se compone? Es mayoritariamente nacional. ¿Pero en qué porcentaje? Porque si estamos hablando de que en España hay un 20% de... ¿Pero te estás inventando porcentajes ahora o cómo? No me lo estoy inventando. ¿De dónde saca ese porcentaje? La fuente. ¿Por qué quieres que saque el móvil? ¿Cómo haces tú y te buscas a algún colega que te lo justifique? Yo lo puedo hacer porque puedo buscar la fuente y sé que la fuente... ¿Pero entonces cuál es el porcentaje de inmigrantes que hay? Pues el porcentaje de inmigrantes es menor que el de nacionales. Evidentemente, claro. Pues ya está. De momento, porque entonces, en muy poquitos años habrá más extranjeros que nacionales. Por supuesto. Eso sí. En la imaginación que yo me estoy inventando, el problema va a ser por supuesto. Es una cuestión demográfica. Mi pregunta pero es también ¿cómo lo niegas. defiendes? También niegas que en unos años habrá más extranjeros. O sea, a vosotros os gustará. Pero esto son matemáticas. ¿Va a haber más gente que ha nacido en el extranjero que no? ¿Sí o no? Mi pregunta es, ¿cómo es posible que estés defendiendo... Las matemáticas no te gustan. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que estés defendiendo que a la mayor parte de gente les atracan personas migrantes y que al mismo tiempo la mayor parte de la población penitenciaria es nacional? Mira, vete a una comisaría y pides, no sé cómo se llama, hay un papelito en el que se registran todas las intervenciones que se hacen en cada día. Vete a cualquier comisaría y pides, por favor, ¿me pueden dar el papelito este, que creo que es público? El papelito este que rellenan todas las noches con qué personas han detenido, no por grandes delitos, sino por hurtos, etcétera, etcétera. Insisto, si seguís así, más os va a dar la espalda la gente, porque frente a la realidad que ellos viven el día a día, ¿vale? Vosotros pintáis otra realidad que no se sostiene. Entonces, si la policía a lo largo del día realiza más intervenciones contra población migrante que contra personas nacionales... racistas. No, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo es posible que la población penitenciaria siga siendo mayoritariamente nacional? Porque vivimos en España, porque el porcentaje de población en España a día de hoy todavía sigue siendo mayoritariamente española. Pero vamos a ver, tienen menos, ¿cómo si los españoles somos el 75%. A ver si va a ser que le detienen más porque les paran más. Has dicho que eres de letras, pero aún así yo creo que esto es fácil de entender. Si en España el 75% son españoles y el 25% de fuera, pero en las prisiones hay un 40% de extranjeros... Es que no es el dato ni en broma.
Bueno, pues ya en el próximo debate me traes tú el dato. Pero si da igual, si te insisto, que si esto ya, si a mí me da igual, si yo estoy hablando de que la izquierda vais a seguir perdiendo el tren porque de la juventud sobre todo, porque os empeñáis en dibujar una realidad que no es la que ellos perciben. ¿Quieres que hablemos de la realidad? La mayor parte de estudios criminológicos, vale, pues termino con esto. Sí. La mayor parte de estudios criminológicos a lo que asocian el aumento de la criminalidad es a la pobreza. Si los migrantes que vienen en una situación administrativa irregular y no tienen derechos reconocidos para trabajar en las mismas condiciones que el resto de seres humanos, porque no se les considera prácticamente seres humanos, porque se les despoja de sus derechos como seres humanos, evidentemente es más probable que delincan. Y aún así, el porcentaje de personas migrantes que delinquen es mínimo. Y te voy a dar el dato, que lo tengo aquí apuntado, porque me veía venir y no tengo que buscarlo. Resulta que estamos en máximos históricos de personas migrantes adscritas a la seguridad social, Sí. que aún no ha dejado de aumentar la inmigración y que, sin embargo, la criminalidad lleva a la baja desde hace 15-20 años. Entonces, ¿cómo se explica que si un aumento de la inmigración implica mayor criminalidad, pese a que aumente la inmigración, la criminalidad baja? Es que no insisto, tiene- no se que sostiene. a mí da igual, pero si seguís negando la vivencia que tienen los jóvenes en que los si nos barrios, inventamos sobre las cosas- todo en los barrios más humildes, en los barrios que se han llamado tradicionalmente obreros, si queréis seguir negando eso, pues la gente os va a seguir dando la espalda. Es que si nos inventamos las cosas... Bueno, hasta aquí el debate. No sé si queréis daros la mano o la Hombre, claro, sí, conclusión por o supuesto, yo qué sé. sin ningún problema. Yo con mi intención con estos debates es intentar que la sociedad como que abra más la cabeza, intentar mover la ventana de Overton, crear un pensamiento crítico y nada, que la gente deje de ver la televisión también, que se informe un poco más de las cosas. Nada, gracias a los dos por venir Gracias a ti por promover este debate. y viva la libertad de expresión, ¿no? Incluso para decir mentiras. Venga, chavales.